para que tengan abiertas sus Biblias. Sería bueno que ustedes, hermanos, estuvieran preparados para que me acompañaran en la lectura de algunos versículos. Vamos a estar en Marcos 6 y también para los niños que me acompañan, los jóvenes, les voy a pedir que tengan abierta la Biblia. También en Mateo el capítulo 28. Mateo 28. Vamos a estar leyendo algunos versículos de estos dos pasajes. ¿Ya? Bien, acá vemos entonces a Jesús, ¿no es cierto? Jesús realizando la obra de Dios, ¿ya? Lo que Dios le había encomendado hacer, que era su ministerio terrenal, ¿ya? Aquí en la tierra. Y vemos a Jesús predicando, enseñando a mucha gente. Y por lo que podemos ver en el pasaje, en la Biblia, en las historias de Jesús, predicando en distintos lugares. En la segunda mitad del versículo 6, ya, como leyó nuestro hermano Walter, vemos que Jesús continúa predicando la palabra de Dios y dice en toda Galilea. Y vemos también que Jesús le encarga a sus discípulos para que sigan haciendo lo mismo que habían visto hacer a Jesús desde el principio de su ministerio terrenal. La palabra discípulo bíblicamente quiere decir seguidor, ¿ya? ¿Seguidor de quién en este caso? Seguidor de Jesús. Y Jesús tenía a sus discípulos, y ellos, como seguidores de Jesús, yo creo que obviamente ellos querían ser como Jesús, hacer las cosas que Jesús hacía, porque estaban siguiendo lo que él enseñaba, estaban creyendo y defendiendo lo que él enseñaba, ellos lo atesoraban en su corazón. Pero acá en este pasaje, en el versículo 6, vemos que Jesús le encarga a sus discípulos para que sigan haciendo lo mismo que hacía su Señor, lo mismo que hacía Jesús. En el versículo 7, bueno, podemos decir que hasta ahora los discípulos habían sido meros espectadores, ¿ya? De la obra de Jesús, meros espectadores del ministerio de Jesús. Lo habían visto predicar, lo habían visto enseñar, lo habían visto sanar enfermos, hacer muchos milagros. Pero acá podemos ver que en el versículo, en este pasaje, versículo 7, Jesús iba a delegarles a los discípulos poder y autoridad. Les iba a entregar poder y autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué necesitarían los discípulos poder y autoridad? Para que ellos continuaran predicando como Jesús predicó, e hicieran también las obras que Jesús hacía. Qué hermosa experiencia, hermanos, estar ahí con Jesús, observar todas esas maravillas que Él hacía, estar con el mismo creador del universo. Si nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad de estar con Jesús y Jesús nos delegara ese poder, esa autoridad, y nos dijera que hiciéramos lo mismo que Él hacía, seguramente tendríamos la misma emoción que sentían los discípulos en ese momento. Hermanos, aquí, bueno, el hermano Walter leyó varias directrices que le dio Jesús a los discípulos, les dio varias instrucciones. Y aunque en estos tiempos muchas de esas instrucciones no se aplican de manera literal, estoy hablando de los versículos, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 de Marcos 6, tal vez no se aplican de manera literal a nuestros tiempos, pero sí hay principios importantes que nosotros como cristianos, que estamos sirviendo en las cosas del Señor, estamos comprometidos en la obra de Dios, debiéramos considerar. Pensemos que esta gran comisión que le dio Jesús a los discípulos, en realidad se la dio a la iglesia. Se la dio a la iglesia,
Y en realidad, mejor dicho, se la dio a cada uno de nosotros. ¿Acaso los discípulos eran especiales, hermanos? Podemos ver, por ejemplo, en Marcos 3, del versículo 16 a 19, ahí nombra los discípulos. ¿Eran personas con alguna dotación especial, con algún don especial? La verdad, hermanos, que esos discípulos a quien Dios le encomendó esta gran comisión, como está aquí el versículo mostrado en pantalla, eran personas comunes y corrientes. Eran personas normales, como usted, como yo. Eran personas comunes, pero iban a hacer cosas extraordinarias. Ustedes saben que a lo largo del estudio de la Biblia y los pasajes que hemos leído y que nos han enseñado muchas veces los hermanos que cuando predican o el pastor, nos damos cuenta que los 12 apóstoles, ya, como les dije, que eran personas normales, personas comunes, sin embargo, ellos pusieron el fundamento de la iglesia, hermanos. Los 12 apóstoles fueron los primeros predicadores. Los 12 apóstoles fueron los primeros misioneros. Los 12 apóstoles fueron los primeros pastores que tuvo la iglesia. Pero ellos eran personas comunes y corrientes. Vamos a seguir adelante ahora vamos a pasar al libro de Marcos, en el capítulo 1, del 32 al 39. No les voy a pedir que lo lean, sin embargo que lo lean en voz alta, pero sí que lo estén mirando, lo estén leyendo en voz baja, porque en este pasaje de la Biblia dice que Pedro se le acerca a Jesús. Ya había mucha gente, había estado sanando enfermos, había estado haciendo milagros. Y nos podemos dar cuenta en este pasaje, si ustedes les pueden dar una leída rapidita ahí a los versículos, que el aspecto más importante del ministerio de Jesús era la predicación y la enseñanza. De hecho, cuando Pedro le pregunta o le dice a Jesús que la gente lo está buscando, ¿ya? Me imagino que lo estaban buscando a Jesús para que hiciera alguna sanidad, para que hiciera algún milagro. Sin embargo, Jesús le responde, yo tengo que predicar, porque para eso he venido, para que sean salvos. Eso dice Jesús. Yo para eso he venido, para predicar ¿qué? El Evangelio, para que sean salvos. Hermanos, Jesús recorría las aldeas y siempre vemos imágenes, a veces cuando contamos historia de Jesús, lo vemos con gente, lo vemos compartiendo con las personas. Voy a mostrar una imagen acá. Esta. Lo vemos recorriendo distintos lugares. Y en realidad, como dice Marcos 6:6, como leyó nuestro hermano Walter, ya él recorría las aldeas, iba por alrededor enseñando. ¿Y qué quiere decir este pasaje de la Biblia? Quiere decir que Jesús en realidad lo que hacía era un circuito de enseñanza por las aldeas de Galilea. Y aunque Jesús obviamente hizo muchos milagros, hermanos, nosotros lo sabemos, ¿cuál era la parte más importante de su ministerio? Jesús era un predicador y la predicación y la enseñanza era la parte más importante de su ministerio. Aunque él viajaba por todas las ciudades y aldeas y sabemos que sanaba, hacía milagros, la parte más importante era predicar el evangelio del reino de Dios. Y nunca Jesús permitió que nada se lo impidiera. ¿Qué estaba haciendo Jesús al hacer esto? Lo que estaba haciendo Jesús era poner los cimientos de su reino. Y a la vez, hermanos, tenía 12 discípulos que lo estaban observando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba entrenando a sus discípulos con el ejemplo.
Estaba equipando a sus discípulos para la obra que ellos debían hacer luego que Jesús ascendiera a los cielos, cuando Él ya no estuviera con ellos. Jesús estaba modelando delante de los discípulos lo que ellos debían hacer. Y esto era concerniente al ministerio terrenal de Jesús. Vamos a ver ahora, hermanos, la gran comisión de los apóstoles. Les voy a pedir que si alguien puede encontrar en Lucas el capítulo 6, pueda leer los versículos 12 al 16. Cualquiera de las hermanitas o de los jóvenes que están invitados o de los hermanos que quieran participar, por favor, búsquenlo mientras tanto y me avisan cuando lo tengan, por favor. Lucas 6, del versículo 12 al 16. ¿Ya? ¿Alguien lo puede leer? Lucas 6, del 12 al 16. Mientras tanto, hermanos, les voy a decir que el Señor llamó a 12 apóstoles en un llamamiento oficial. ¿Puedo leer yo? ¿Ya? Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Gracias, hermana Cristina. Entonces, como leyó la hermana, podemos ver, ahí estaban sus nombres, eran personas comunes, personas normales, personas corrientes, como a lo mejor como usted, como yo, pero Él los llamó para hacer cosas extraordinarias. ¿Y por qué Jesús llamó a 12 apóstoles? ¿Por qué no llamó a 24? ¿Por qué no llamó a 30? ¿Por qué no eligió 9? La verdad, hermano, es que los 12 discípulos representaban a los 12 patriarcas que formaron las 12 tribus de Israel. Lo que estaba haciendo el Señor era formar con estos 12 hombres un nuevo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué quería formar un nuevo Israel? Un nuevo Israel del nuevo pacto. Así lo dice Lucas 22, 29 al 30, si ustedes quieren darle lectura. Y esto prácticamente es como un juicio de Dios contra Israel. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los israelitas, los judíos, habían rechazado al Mesías. Israel dejó de ser la nación de Dios y esto le dio paso a un nuevo pueblo. La iglesia formada no solo por judíos, sino también por gentiles, los que no eran judíos. Entonces fueron estos 12 apóstoles, hombres comunes, hombres corrientes, hombres con debilidades, hombres imperfectos, los que pusieron el fundamento de este nuevo pueblo. ¿Se dan cuenta lo importante de esta comisión para ellos? ¿Y cuál era la comisión? Como dice el versículo, id por todo el mundo. No solamente a la ciudad que está al lado, a la ciudad que está a unos cuantos kilómetros del lugar donde se encontraban ellos, sino id por todo el mundo. Hermanos, Jesús no estaba contando solamente con los apóstoles para esta gran comisión. El plan del Señor era formar un nuevo pueblo que creyese en Él. Recordemos entonces, los israelitas rechazaron al Mesías, eso lo sabemos todo, y lo crucificaron. Entonces Jesús, el plan de Dios era formar un nuevo pueblo y un pueblo que creyese en Él, de toda tribu, como dice la Biblia, de toda lengua y de toda nación. ¿Cómo se podría hacer eso?
¿Bastaba con los 12 apóstoles? El único recurso con el que contaba para esta gran comisión, para esta gran empresa, eran los 12 apóstoles, hombres comunes, hombres normales, y todos los demás creyentes, como usted y como yo, que también somos normales, somos comunes. En las manos de ellos, en las manos nuestras, está esta comisión. Es decir, hermano, no es una coincidencia que usted vaya a la iglesia. No es una coincidencia que usted tenga el deseo de congregarse en la iglesia, que usted tenga el deseo de conectarse a las reuniones. Hay una gran comisión para usted y para mí. Hay una gran empresa, y es la empresa maravillosa de ese plan perfecto que el Señor tiene. Es una obra evangelizadora y la comenzó el Señor Jesús, el más grande predicador como nunca ha habido jamás. Nadie ha hecho los milagros que Él hizo, pero Él en su gran soberanía, en su gran misericordia, dejó en nuestras manos la continuación de esa gran obra, en manos de hombres y mujeres comunes, en manos de hombres y mujeres corrientes, que iban a hacer esa labor extraordinaria. Yo sé, hermanos, que a lo mejor en algún momento todos estamos conscientes de nuestras debilidades, ¿no es cierto? O de nuestras imperfecciones. No somos perfectos. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades y sus imperfecciones. Y a veces no nos encontramos ni siquiera dignos para a lo mejor dirigir una escuela dominical, para dirigir un culto, para predicar, para dar un tema. Hay tantas cosas que hacer en la obra del Señor y a veces no nos encontramos dignos para hacerlo. Pero saben, el Señor dejó esa labor en nuestras manos y nosotros somos como vasos de barro, imperfectos. Ciertamente el Señor podría haberle dado la gran comisión evangelizadora a los ángeles, que ellos hubieran ido por todo el mundo a predicar la palabra del Señor. Y yo creo que lo hubieran hecho encantados. El Señor Jesús podría haber dicho mejor que caigan Biblias del cielo, por todos lados que caigan Biblias, para que la gente las reciba, lea la Biblia y se convierta. El Señor Jesús podría haber escrito el Evangelio en los cielos para que todo el mundo lo viera y se convirtiera. Pero no. Él decidió poner esa gran labor, esa hermosa labor de predicar la palabra del Señor a toda criatura. La puso en nuestras manos. Por eso, hermanos, yo quería compartir esta palabra porque, bueno, a título también de que estuve escuchando la predicación del pastor Esaú de México, una poderosa predicación, una hermosa palabra, donde en algún momento esa predicación le hace un llamado de atención a la iglesia, a todos los hermanos de acá de Chile, que estuvimos escuchando eso, esa predicación, que saliéramos de nuestro estado de confort, que la palabra de Dios tiene que ser predicada, que no podemos continuar en nuestros asientos haciendo nada, que no podemos continuar con letargo, con pereza y dando cualquier razón o a veces excusa, que no soy capaz, que no tengo ganas, que hace mucho frío y estoy tan cómoda, sentadita, acurrucada en la comodidad de mi casa o en la banca de la iglesia. Hermanos, el Señor Jesús no tiene un plan B. El único plan es entregar esa labor de predicar el Evangelio en las manos de sus hijos, de su iglesia, de nosotros. Involucrémonos en la obra del Señor. Seamos parte del servicio a Dios. Como les decía, no es coincidencia de que usted vaya a la iglesia. Y usted va porque tiene una misión de parte del Señor. Todos tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado. Hay tanto que hacer en la iglesia. Desde barrer
desde regar las plantas, desde ordenar las cosas en la iglesia, desde cuidar a los niños, desde dirigir un culto, desde predicar el evangelio. Hay tanto que hacer. Y no porque yo no haga una cosa, no hago nada. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una labor en la iglesia para el engrandecimiento de la obra del Señor. Y Él lo dejó en nuestras manos. No lo dejó el pastor en nuestras manos, no lo dejó el anciano en nuestras manos, no lo dejó la directiva de la escuela dominical o de la sociedad femenina en nuestras manos. Dios dejó esa labor en nuestras manos. Y es un gran privilegio servir al Señor. Y no nos sintamos menos, porque ¿por qué Jesús eligió a 12 discípulos tan normales, comunes y corrientes? Porque ellos iban a hacer cosas extraordinarias con el poder y la autoridad que Jesús les dio. Las cosas que podamos hacer nosotros en la iglesia, aunque estamos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, las podemos hacer solamente si descansamos en el poder del Señor, en su soberanía, si somos humildes, si somos obedientes al llamado que el Señor nos hace. Por nuestros medios no podremos. Si confiamos en nuestras capacidades, sería soberbia. El Señor elige a personas tan normales como usted y como yo, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, para que la obra de Dios se haga y su nombre sea glorificado. Porque solamente el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo a través de nosotros obrando es el que puede lograr que el Evangelio sea propagado a toda criatura y que las cosas, las obras hermosas de Dios en nuestra iglesia se hagan. No es por sus méritos, no es por mi mérito, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, que el Señor les bendiga y yo les quiero dejar entonces este desafío. A los que pudieron escuchar el mensaje que dio el pastor Esaú y a los que no pudieron escucharlo, busquen esa grabación. Es un llamado potente para la iglesia. No es tiempo para quedarse en casa, no es tiempo para quedarse dormido, es tiempo para levantarse. No en nuestras fuerzas, porque muchas veces no las tenemos, sino en las fuerzas de Dios. Y Él nos capacitará, Él nos alentará y el Espíritu Santo irá con nosotros. Pero la obra de Dios se tiene que hacer. Y usted y yo somos llamados a involucrarnos en el trabajo y la obra de nuestro Señor. Que Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Vamos a seguir